Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta sesión vamos a comenzar nuestro estudio del cálculo proposicional. Nos vamos entonces a familiarizar con las expresiones bien formadas del cálculo proposicional y, aparte de formar bien expresiones proposicionales, vamos a darles también significado, y esto lo vamos a hacer mediante las tablas de verdad. En un capítulo posterior estudiaremos también algunos elementos del cálculo de predicados que van a ser necesarios para nuestro curso. En el caso del cálculo de predicados tomaremos solamente algunos elementos, los esenciales para nuestro desarrollo. En el caso nuestro del cálculo proposicional, ahora vamos a desarrollar el tema con un poco más de detalle. Comencemos entonces. Si vamos a hablar de cálculo proposicional, lo primero que hay que tener claro es entonces qué cosas son las proposiciones. Y tal como vemos acá en nuestra presentación, entonces, una proposición para nosotros va a ser una afirmación de la cual sin ambigüedades podamos decir que es verdadera o falsa. Esto va a ser muy importante. Sin ambigüedades tenemos que poder determinar si nuestra afirmación es verdadera o falsa. Y ya desde el punto de vista notacional, para referirnos a las proposiciones vamos a utilizar las letras minúsculas del alfabeto latino cercanas a la P de proposición. Es decir, vamos a denotar las proposiciones con las letras minúsculas latinas P, Q, R, etc. Veamos entonces algunos ejemplos inicialmente de algunas expresiones de las que nos interesa determinar si son o no son proposiciones. Tenemos acá en nuestra presentación algunas expresiones y examinemos entonces si corresponden o no corresponden a lo que hemos denominado proposiciones. La primera expresión que tenemos es hoy hace calor. Bueno, efectivamente se trata de una afirmación. La dificultad está en que es una afirmación que es ambigua. Hoy hace calor es una afirmación bastante subjetiva. ¿Hoy hace calor dónde? Hoy hace calor en Manizales, hoy hace calor en Rusia, hoy hace calor en Marte. ¿En dónde está haciendo calor hoy? Eso por un lado. Y por otro lado, la apreciación de calor también depende de la persona pues, que esté interpretando esta afirmación. Para mí, por ejemplo, hacer calor puede ser una cosa muy distinta de lo que para ustedes signifique hacer calor. Así que no podemos determinar sin ambigüedades si esta afirmación es verdadera o falsa. Por lo tanto, nuestra primera expresión, hoy hace calor, no es una proposición. Nuestro segundo ejemplo. En los números naturales, con la suma usual, 2 más 2 es igual a 4. Bueno, aquí ya tenemos completamente delimitada nuestra situación. La suma de la que estamos hablando es la suma que conocemos para los números naturales, y en este caso sabemos que efectivamente al sumar 2 con 2 en los números naturales el resultado es 4. Así que estamos en presencia de una afirmación de la cual en este caso sin ambigüedades podemos decir que es verdadera, así que tenemos una proposición. En los números naturales con la suma usual 2 más 2 es igual a 4, es entonces una proposición y es una proposición verdadera. Nuestro tercer ejemplo, tenemos la expresión 2x menos 7 igual a 5. Y bueno, aunque se trata de una afirmación, estamos afirmando que al restarle 7 al doble de x obtenemos 5. El problema está ahora en que no sabemos si nuestra afirmación es verdadera o falsa, porque no conocemos el valor de x que nos permita determinar si al duplicar ese valor y restarle 7 efectivamente nos da 5 o no. Así que la expresión 2x menos 7 igual a 5 no es una proposición. Veamos un cuarto ejemplo. Tenemos acá que en geometría euclidiana el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y reconocerán ustedes el
parte del enunciado del conocido teorema de Pitágoras. Y sabemos que efectivamente en geometría euclidiana este resultado acerca de los triángulos rectángulos es cierto. Así que tenemos una afirmación de la cual sabemos sin ambigüedad que es verdadera, por lo tanto estamos en presencia de una proposición. Nuestro cuarto ejemplo entonces es una proposición y es una proposición verdadera. Como quinto ejemplo tenemos la frase en los números reales 0 es igual a 1. Tenemos una afirmación efectivamente y estamos seguros de que esta afirmación es falsa. En los números reales 0 y 1 son números distintos, por lo tanto nuestro quinto ejemplo es una proposición y es en este caso una proposición falsa. Ya para terminar los ejemplos, quisiera que examináramos una expresión de la forma ¿cómo estás? ¿Será una proposición? Y claramente nos damos cuenta de que no lo es. Y no lo es porque recuerden que la primera característica de nuestras proposiciones es que deben ser afirmaciones. Por lo tanto, una frase interrogativa como la que yo mencioné ahorita, ¿cómo estás?, no es una afirmación, así que inmediatamente no es una proposición. Bien, después de ver nuestros ejemplos de proposiciones, vamos entonces ahora sí a empezar a dar las reglas que nos van a permitir manipular las proposiciones. Vamos a presentar entonces, primero que todo, el lenguaje que vamos a utilizar en el cálculo proposicional. Ya presentamos parte de ese lenguaje. Dijimos que las proposiciones las vamos a representar utilizando las letras P, Q, R minúsculas del alfabeto latino. Entonces ya tenemos una manera de referirnos a proposiciones simples. Lo que necesitamos ahora es una forma de operar esas proposiciones y para eso entonces vamos a introducir los operadores lógicos. Y los operadores lógicos que vamos a considerar nosotros acá pues son los operadores lógicos estándar. Hay más operadores lógicos. Sería interesante que ustedes consulten otros operadores lógicos, pero nosotros vamos a considerar acá los que se consideran los operadores estándar para el cálculo proposicional. Y estos operadores son la negación, la conjunción, la disyunción, la o exclusiva o disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional. Y los vamos a representar con los símbolos que vemos acá en nuestra presentación auxiliar. Para la negación vamos a utilizar un símbolo como este, un símbolo en forma angular, un trazo angular. La conjunción se denota usualmente utilizando una especie de cuña hacia abajo y la disyunción con un símbolo parecido pero rotado 180 grados. Para la O exclusiva vamos a utilizar el mismo símbolo que para la disyunción pero con un trazo vertical en la parte inferior. Para el condicional vamos a utilizar una flecha simple de izquierda a derecha, que apunta hacia la derecha nuestra flecha, y para el bicondicional una flecha simple que apunta en ambas direcciones. Esos van a ser entonces los símbolos que vamos a utilizar para nuestros operadores lógicos. Y para poder agrupar expresiones vamos a utilizar adicionalmente los paréntesis. Entonces vamos a tener el paréntesis de apertura y también el paréntesis de cierre. Entonces, pues nuestro lenguaje es un lenguaje comparado, por ejemplo, con un lenguaje natural como el español o el inglés o el ruso, cualquier lenguaje natural. Nuestro lenguaje es un lenguaje bastante simple. Solamente tenemos algunas letras, P, Q, R, S. En la práctica, de hecho, utilizaremos máximo 4 o 5 letras. Algunos símbolos para los operadores, pero solamente tenemos 6 operadores. Y los paréntesis, el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre como símbolos de agrupación. Así que es un lenguaje muy sencillo. Sin embargo, vamos a ver que es bastante expresivo y poderoso. Bien, una pequeña nota aquí. De nuestros operadores, de los 6 operadores que hemos introducido, hay uno que es diferente de los otros 5.
El operador de negación es un operador unario, afecta a un solo operando, mientras que los demás operadores, como vamos a ver, afectan a dos operandos. Son entonces operadores binarios. Ya tenemos nuestro lenguaje, ahora lo que vamos a hacer es dar algunas reglas para empezar a formar expresiones que tengan sentido con ese lenguaje, como cuando uno está aprendiendo cualquier lenguaje, más o menos procede de la misma manera. Primero uno se debe familiarizar con el alfabeto que está considerando, los símbolos que tiene su lenguaje, y una vez tiene cierta familiaridad, empieza ahora sí a formar expresiones válidas dentro de ese lenguaje. Entonces ese es el paso que vamos a dar a continuación. Vamos a aprender a formar las que se denominan fórmulas bien formadas, expresiones bien formadas dentro de nuestro lenguaje. Bueno, las reglas para tener fórmulas bien formadas en el cálculo proposicional son muy sencillas. La primera regla: cualquier letra proposicional por sí solita es una fórmula bien formada. Así que si escribimos sencillamente P, por ejemplo, solamente, o también solamente Q, o también sencillamente R, las letras, cada una de ellas por separado, independientemente la una de la otra, todas ellas son fórmulas bien formadas. Ahora, las reglas 2 y 3 ya me empiezan a decir cómo debo usar los operadores lógicos para producir, a partir de algunas expresiones que yo ya sepa que están bien formadas, cómo empezar a formar otras un poco más sofisticadas, pero que también estén bien formadas. La segunda regla: si tenemos que alfa es una fórmula bien formada, entonces la expresión formada por paréntesis de apertura, operador de negación, alfa y paréntesis de cierre también es una fórmula bien formada. La tercera regla es similar en naturaleza, pero ahora para los operadores binarios. Entonces, si tenemos un par de expresiones alfa y beta, y sabemos que alfa y beta están bien formadas, entonces podemos conectar alfa y beta utilizando cualquiera de los 5 operadores binarios, encerrando el resultado entre paréntesis, y esta expresión resultará una fórmula bien formada. De manera precisa, si alfa y beta son fórmulas bien formadas, entonces, tal como vemos acá en nuestra presentación, paréntesis de apertura, alfa y beta y paréntesis de cierre vuelve a ser una fórmula bien formada. También paréntesis de apertura, alfa o beta, paréntesis de cierre es fórmula bien formada, o paréntesis de apertura, alfa, símbolo para la O exclusiva, beta, paréntesis de cierre, esto también es una fórmula bien formada, o paréntesis de apertura, alfa, símbolo para el condicional beta, paréntesis de cierre, resulta ser fórmula bien formada, y finalmente paréntesis de apertura, alfa, símbolo del bicondicional, beta y paréntesis de cierre. Estas son expresiones entonces que se obtienen a partir de alfa y beta con los operadores binarios y resultan ser fórmulas bien formadas. La cuarta regla se encarga de decirnos que no podemos formar expresiones con infinitas letras proposicionales, por ejemplo. Solamente resultan ser fórmulas bien formadas las expresiones que obtengamos a partir de las letras proposicionales aplicando las reglas anteriores, las reglas 1, 2 y 3, un número finito de veces. Entonces, el papel de esta cuarta regla es descartar expresiones que tengan, por ejemplo, infinitas letras proposicionales. Esas quedan descartadas, no son expresiones válidas en nuestro cálculo proposicional. Miremos entonces algunos ejemplos acá de fórmulas bien formadas. P, por ejemplo, ya lo había dicho, es una letra proposicional, así que P es una fórmula bien formada. Para simplificar un poco la escritura, a las fórmulas bien formadas las vamos a representar sencillamente con las iniciales FBF. Entonces, por ejemplo, tenemos que P es una FBF, es una fórmula bien formada. Cualquier otra letra proposicional, R, por ejemplo, es también una fórmula bien formada. Bueno, y ahora empecemos a usar operadores lógicos.
Preguntémonos qué pasaría con algo del estilo símbolo de negación y Q. ¿Será una fórmula bien formada? Bueno, y vamos y revisamos nuestras reglas de formación y vemos que esto no es una fórmula bien formada. Y no es una fórmula bien formada porque, de acuerdo a las reglas que dimos, cuando yo use la negación, tengo que encerrar el resultado entre paréntesis, y aquí por supuesto que no tengo paréntesis, así que la expresión símbolo de negación Q no es una fórmula bien formada. Pero si yo escribo paréntesis de apertura, luego negación, a continuación Q y paréntesis de cierre, esta expresión es, ahora sí, una fórmula bien formada. Veamos ahora qué pasa con una expresión como P, símbolo de conjunción, y a continuación R. ¿Será una fórmula bien formada o no? Y nuevamente aquí tenemos que esta expresión no es una fórmula bien formada. Y no es una fórmula bien formada porque otra vez, si recordamos las reglas que acabamos de presentar, cuando usemos un operador lógico binario, el resultado de haber utilizado ese operador binario para unir dos operandos tiene que quedar encerrado entre paréntesis, y aquí otra vez nos faltan los paréntesis, así que esta expresión no es una fórmula bien formada. Pero si usamos paréntesis de apertura, P y R, paréntesis de cierre, ahora sí podemos ver que esto es una fórmula bien formada. P por aparte, R por aparte, como vimos antes, son letras proposicionales por la primera regla, por lo tanto son fórmulas bien formadas. Y si ellas dos son fórmulas bien formadas, entonces las puedo conectar con la conjunción siempre y cuando me tenga cuidado de encerrar el resultado entre paréntesis. Y efectivamente aquí está el resultado encerrado entre paréntesis, así que esta expresión es una fórmula bien formada. Bueno, y entonces, por ejemplo, ahora puedo tomar paréntesis de apertura, negación Q, paréntesis de cierre, que ya sabemos que es una fórmula bien formada. Por otro lado, paréntesis de apertura, P, símbolo de conjunción, R, paréntesis de cierre, que sabemos que es una fórmula bien formada también. Y ahora, utilizando la regla 3, por ejemplo, yo puedo, entre ellas dos, poner acá el símbolo de condicional, encerrar el resultado entre paréntesis, y esto nuevamente es una fórmula bien formada. Bueno, y entonces, siguiendo de esta manera, podemos, utilizando las reglas 1, 2 y 3, empezar a producir, ahora sí, fórmulas bien formadas, tan complejas como yo quiera, utilizando cualquier cantidad pues, de operadores, siempre y cuando seamos muy cuidadosos de usar bien nuestras reglas. Entre otras cosas, recuerden que nuestras reglas son muy exigentes con el uso de la parentización. Quiero dar un ejemplo más que nos ilustre realmente el papel de la cuarta reglita. Supongamos que yo siento la tentación entonces de formar una expresión como la siguiente: P sub 1 y P sub 2, por ejemplo, con paréntesis, y P sub 3 y el resultado entre paréntesis, y P sub 4 y el resultado entre paréntesis, y luego hago algo de este estilo y pongo acá unos puntos suspensivos que son peligrosísimos, pero que en este caso sugieren como que sigo agregando letras proposicionales por medio de conjunciones de manera indefinida. Bueno, esto no es una fórmula bien formada, y no es una fórmula bien formada porque cuando dije que sigo agregando estas letras proposicionales con las conjunciones de manera indefinida, estoy violando la cuarta regla. La cuarta regla me exige que solamente puedo utilizar las reglas anteriores un número finito de veces. Así que una expresión como esta que yo intenté formar, de hecho ni siquiera está bien formada. Esos puntos suspensivos, como les digo, son muy peligrosos. Pero la expresión que nos sugerirían esos puntos suspensivos no es una fórmula bien formada, porque para obtener esa expresión debería yo utilizar las reglas de formación un número infinito de veces, y eso no me lo permite
la cuarta regla que presentamos. Bien, ahora, tal como sucede en los lenguajes naturales también, cuando uno está aprendiendo un nuevo lenguaje, al principio las reglas que uno aprende, las reglas gramaticales de todo lenguaje, pues de alguna manera son bien estrictas, pero rápidamente a medida que uno empieza a tomar confianza en el manejo de ese nuevo lenguaje, y tal como lo hacen todos los hablantes nativos de cualquier lenguaje natural, uno empieza a relajar un poco las reglas gramaticales. Es eso claro, por ejemplo, en el caso nuestro, en el lenguaje español, es muy común que en nuestro medio, por ejemplo, nosotros recortemos algunas palabras y no las digamos completas. Por ejemplo, en lugar de decir voy para allá, a veces se suele decir voy para allá, o cosas de ese estilo. Entonces se recorta y se pronuncia solamente pa, y todos entendemos de alguna manera que lo que quería decir ese pa era para. En el caso de nuestro lenguaje para el cálculo proposicional vamos ahora a hacer algo similar, y lo vamos a hacer por lo siguiente. Vimos que en principio nuestras reglas son muy estrictas con el manejo de los paréntesis, y es entonces de alguna manera pues ese hecho no lo mejor, porque una expresión como esta que tiene los paréntesis de apertura y de cierre, y por lo tanto es una fórmula bien formada, de alguna manera pues uno siente que esos paréntesis ahí están sobrando. Sin los paréntesis, solamente negación de Q, nos da la impresión de que debería ser una fórmula bien formada. Aquí no estamos introduciendo ninguna ambigüedad, todos entendemos acá sin problema que nos estamos refiriendo a la negación de Q, así que los paréntesis que nos piden las reglas de formación de alguna manera parecen superfluos. Algo similar con esta expresión que tenemos aquí, paréntesis de apertura, P, símbolo de conjunción, R, paréntesis de cierre. De alguna manera se nos antoja que los paréntesis en esta expresión son superfluos. Si los quitáramos no habría en principio ninguna dificultad. Y no habría ninguna dificultad porque no introducimos, recuerden que nuestro precepto fundamental acá es no introducir ambigüedades. Si quitamos esos paréntesis no se nos introduce ninguna ambigüedad. Así que uno pensaría, bueno, sería ideal que esta expresión sin los paréntesis, que de paso es mucho más es sencilla de interpretar porque no tiene tantos símbolos, sería ideal que esa expresión P, símbolo de conjunción R, fuera una fórmula bien formada. Y efectivamente, vamos entonces a presentar un par de reglas por convención que se van a encargar de relajar un poquito nuestras reglas de formación para que la escritura de las fórmulas bien formadas no sea tan engorrosa. Las reglas son muy simples. Una primera: vamos de ahora en adelante a suprimir la mayor cantidad de paréntesis, claro, siempre y cuando no se produzca confusión. Si suprimimos, por ejemplo, un paréntesis de apertura, tenemos necesariamente que suprimir el correspondiente paréntesis de cierre. Los paréntesis siempre van por pares, según las reglas que vimos. Siempre que tengamos un paréntesis de apertura, debe ir el correspondiente paréntesis de cierre. Entonces, vamos a suprimir pares de paréntesis, el de apertura y el de cierre, pero siempre y cuando no se produzca confusión, siempre y cuando al suprimir esos paréntesis no se nos genere alguna ambigüedad. Vemos aquí, por ejemplo, miren ustedes, si yo tengo la expresión P y Q de esta manera y suprimo los paréntesis, pues no se me produce ninguna ambigüedad. Pero si yo tengo la expresión P y Q o R, que debería estar escrita de esta manera para que sea una fórmula bien formada según nuestras reglas, si yo suprimo el par más externo de paréntesis, me quedo con esta expresión y esta no tiene ningún problema. Aquí todos tenemos claro que estamos poniendo el operador de disyunción entre, por un lado, el operando que está al lado izquierdo, que es la conjunción de P con Q,
y por el lado derecho tenemos AR. No hay ninguna ambigüedad. Pero si yo quito ahora el par de paréntesis que están encerrando la expresión P y Q, me quedo con P, símbolo de conjunción, Q, símbolo de disyunción R, y ahora sí esto no es una fórmula bien formada porque se nos introdujo aquí ambigüedad. Y se nos introdujo ambigüedad porque alguien podría interpretar esa expresión como P y la disyunción de Q o R, o otra persona la podría interpretar como nosotros inicialmente la teníamos, que era la disyunción entre P y Q por un lado y R por otro lado. Y estas dos expresiones no son lo mismo, no son equivalentes esas dos expresiones. Así que el par externo de paréntesis lo podemos suprimir sin ningún problema, pero si suprimo el otro par de paréntesis ya se me produce una ambigüedad. Por lo tanto, podemos suprimir solo el primer par externo, el más externo de los pares de paréntesis que teníamos sin introducir ambigüedad. Entonces, claro, podemos dejar la expresión escrita con todos sus paréntesis o suprimir el par externo. Entonces, nuestra regla, una de las reglas que vamos a utilizar ahora por convención para simplificar la escritura es: si queremos, podemos suprimir pares de paréntesis tantos como queramos, siempre y cuando no se produzca ambigüedad. Eso por un lado. Por otro lado, para el símbolo de negación vamos a adoptar también, por convención, una simplificación en la escritura. Y la simplificación también es muy sencilla. Vamos a aceptar por convención ahora que el símbolo de negación afecta a la fórmula bien formada más pequeña que se encuentre a su derecha. Es decir, si yo escribo una expresión como esta, símbolo de negación, P y R, entonces la fórmula bien formada más pequeña que se encuentra a la derecha del operador de negación es P. Por lo tanto, aquí, cuando yo escribo mi expresión, símbolo de negación P, símbolo de conjunción R, nuestra regla, nuestra convención es que la negación afecta solamente a la P. Ahora, si yo quisiera que la negación afectara a toda la fórmula P y R, debo escribir entonces ahora sí, paréntesis, negación de P y R. Y ahora sí, entonces, la fórmula más pequeña que está bien formada a la derecha del símbolo de negación es toda la expresión P y R entre paréntesis. Por lo tanto, aquí la negación afecta a toda esa expresión y tengo la negación de toda la conjunción. En el caso anterior, entonces, que no utilice paréntesis, nuestra regla, nuestra convención es que la negación afectaba solamente a la P. Bien, entonces de ahora en adelante vamos a utilizar nuestras dos reglitas para simplificar la escritura. Recordemos esas dos reglitas. Una negación, un símbolo de negación, afecta solamente a la fórmula bien formada más pequeña que se encuentra a la derecha del símbolo de negación. Eso por un lado. Y por otro lado, en nuestras fórmulas bien formadas vamos a suprimir la mayor cantidad de paréntesis que sea posible, y recuerden que lo suprimimos en parejas. Si suprimimos un paréntesis de apertura hay que suprimir el correspondiente paréntesis de cierre. Suprimimos la mayor cantidad posible de paréntesis siempre y cuando no se produzca confusión o no surja ambigüedad en nuestras expresiones. Hablemos entonces, en primer lugar, de la negación. Ya dijimos, si tenemos alfa, una fórmula bien formada, entonces para negarla, anteponemos a alfa el símbolo de negación, y esta expresión la leemos o tiene varias lecturas posibles. La podemos leer no alfa, es una manera muy común de leerla, o también la negación de alfa. Y el símbolo angular que nosotros estamos usando para representar la negación, algunos autores, en lugar de ese símbolo, utilizan una virgulilla, tal como aparece aquí abajo. Nosotros acá, en nuestro curso, vamos a utilizar para la negación el símbolo angular. La virgulilla la vamos a reservar para otros asuntos más adelante. Para la negación usamos entonces el símbolo angular. Bien, para la conjunción, que también se denomina algunas veces el sí lógico,
Entonces, una expresión como esta la leemos de varias maneras posibles. Alfa y beta es una muy común, o también la podemos leer la conjunción de alfa y beta o la conjunción de alfa con beta. Para el caso de la disyunción, una expresión como esta la leemos alfa o beta, o también la disyunción de alfa con beta, o la disyunción de alfa y beta es otra manera usual de leer esa expresión. Para la o exclusiva o disyunción exclusiva, esta expresión la leemos alfa o exclusiva beta, o también la podemos leer la disyunción exclusiva de alfa y beta. Y el símbolo que se usa para la o exclusiva también puede variar dependiendo del autor. Algunos autores utilizan un símbolo como este que tengo aquí, muy similar al de una suma encerrada entre un círculo. Nosotros vamos a usar el símbolo para la disyunción con un trazo horizontal en la parte inferior para referirnos a la disyunción exclusiva. Bien, con el condicional ya empiezan a ponerse las cosas un poco más sofisticadas. Cuando tenemos una expresión como esta, alfa, símbolo de condicional y beta, entonces, primero que todo, a la fórmula bien formada que está antes del símbolo de condicional se le denomina el antecedente de esa expresión, y a la expresión, a la fórmula bien formada que está después del símbolo del condicional se le denomina el consecuente. Entonces, en esta expresión que yo tengo aquí, que se lee, por ejemplo, si alfa, entonces beta, en esa expresión alfa está como antecedente y beta está como consecuente. Y esa expresión, si alfa entonces beta, admite muchas otras posibles lecturas, todas ellas con el mismo significado. También esa misma expresión se puede leer de alfa se sigue beta, del antecedente se sigue el consecuente, o también algunas veces se puede leer beta si alfa, o también alfa es condición suficiente para beta, el antecedente es condición suficiente para el consecuente, o también beta es condición necesaria para alfa. El consecuente es condición necesaria para el antecedente. Bien, y el símbolo que se utiliza, nosotros vamos a utilizar aquí esta flecha simple que apunta de izquierda a derecha, pero algunos autores utilizan una especie de C invertida, como tengo aquí abajo. Nosotros, como mencioné ya, vamos a utilizar la flecha simple de izquierda a derecha. Bien. Para el bicondicional, entonces, tenemos que, si alfa y beta son fórmulas bien formadas y las unimos con un bicondicional, la fórmula bien formada resultante se puede leer, por ejemplo, de la forma alfa, sí, solo sí, beta. O también la podemos leer como alfa es condición suficiente y necesaria para beta. Ustedes recordarán, cuando hablamos del condicional, vimos que el antecedente de un condicional es suficiente para el consecuente, o también el consecuente es condición necesaria para el antecedente, y aquí, en el caso del bicondicional, estamos hablando de condición suficiente y necesaria, y esto no es casual, como vamos a ver más adelante. Un bicondicional está de hecho muy relacionado con dos condicionales, el mismo símbolo lo sugiere. El símbolo para el bicondicional de alguna manera está formado por dos flechas simples, una que apunta de izquierda a derecha, otra que apunta de derecha a izquierda, y como ya les dije, esto no es casual. Hay una conexión muy estrecha entre el bicondicional y un par de condicionales. Bueno, hablemos otro poco acerca de los condicionales. Cuando tenemos una expresión de tipo condicional, por ejemplo, si alfa entonces beta, esa afirmación de tipo condicional tiene asociadas otras dos que son muy importantes, que son su afirmación recíproca y su afirmación contrarrecíproca. Y hablemos un poquito de cada una de ellas.
Entonces, si tenemos la expresión si alfa entonces beta, la afirmación recíproca de ella se obtiene intercambiando los papeles de antecedente y consecuente, es decir, si beta entonces alfa resulta ser la recíproca de si alfa entonces beta. Entonces, cada vez que tengamos una expresión condicional o una afirmación de tipo condicional, su afirmación recíproca se obtiene de manera muy simple intercambiando antecedente y consecuente. Bien, ahora, para la contrarrecíproca, si tenemos la expresión condicional del tipo si alfa entonces beta, entonces su contrarrecíproca, su afirmación contrarrecíproca, se obtiene intercambiando antecedente y consecuente, pero ahora negados. Es decir, si no beta, entonces no alfa, es la afirmación contrarrecíproca de si alfa, entonces beta. Veamos un ejemplo que nos ayude entonces a recordar cómo se obtienen la recíproca y la contrarrecíproca. Tomemos entonces la siguiente afirmación. Si n es par, entonces n al cuadrado es par. Bueno, aquí está claro explícitamente que estamos en presencia de una afirmación en la que por detrás hay un condicional. La marca explícita está aquí con las expresiones si, entonces. Si nosotros llamamos, por ejemplo, Q a que n es par y R a que n cuadrado es par, podemos simbolizar nuestra expresión con el condicional si Q, entonces R. Bien, y ahora preguntémonos entonces cuáles van a ser la recíproca y la contrarrecíproca de la afirmación que tenemos originalmente, si Q, entonces R. La afirmación recíproca, entonces, la recíproca de si Q, entonces R, recuerden que se forma simplemente intercambiando los papeles de antecedente y consecuente. Así que la recíproca de si Q, entonces R es simplemente si R, entonces Q. Ahora, ¿a qué corresponde si R, entonces Q? Pues recordemos que R representa n cuadrado es par y Q representa n es par, por lo tanto, si R, entonces Q corresponde a tener que si n cuadrado es par, entonces n es par. Bien, ahora obtengamos la afirmación contrarrecíproca. La contrarrecíproca, entonces, de si Q, entonces R, se obtiene, recuerden, intercambiando los papeles de antecedente y consecuente, pero negándolos. Entonces, la contrarrecíproca de si Q, entonces R, es ahora si no R, entonces no Q. Y recordemos que representan Q y R. Q representa que n es par, R representa que n cuadrado es par. Por lo tanto, si queremos ahora ver a qué corresponde si no R, entonces no Q, tenemos que esa afirmación condicional corresponde a tener que si la negación de R, si n cuadrado no es par, entonces la negación de Q, es decir, n no es par. Bueno, claro, y aquí ya podemos utilizar el conocimiento que nosotros tenemos sobre los números enteros. Nosotros sabemos que si un número entero no es par, eso es equivalente a decir que ese número es impar, así que podríamos decir de manera completamente equivalente que la contrarrecíproca de la afirmación que teníamos originalmente, recordemos la afirmación era si n es par, entonces n cuadrado es par, su contrarrecíproca entonces es ahora que si n cuadrado no es par, mejor dicho, si n cuadrado es impar, entonces n no es par, es decir, n es impar.
Tenemos así que la contrarrecíproca de la afirmación, si n es par, entonces n cuadrado es par, es si n cuadrado es impar, entonces n es impar. Bien, como vamos a ver más adelante, la contrarrecíproca de una expresión condicional resulta ser, de hecho, muy interesante. La recíproca también, por supuesto, pero vamos a ver que hay una conexión muy grande entre una expresión condicional y su contrarrecíproca. Hasta el momento, entonces, hemos presentado los aspectos que podríamos denominar los aspectos sintácticos del cálculo proposicional. Es decir, presentamos nuestro lenguaje, es un lenguaje muy simple formado por algunas letras P, Q, R, S en minúscula que representan proposiciones, algunos operadores, un operador unario, el operador de negación, y 5 operadores binarios, la conjunción, la disyunción exclusiva, el condicional, el bicondicional y un par de símbolos que nos sirven para agrupar expresiones complejas, los paréntesis, el paréntesis de apertura, el paréntesis de cierre. Luego dimos las reglas de formación, que son como las reglas, la sintaxis de nuestro lenguaje, cómo formamos expresiones bien formadas. Y también mencionamos algo de la terminología asociada a nuestras expresiones proposicionales. ¿Qué nos falta? Pues ya dimos los aspectos sintácticos de nuestro lenguaje. En la próxima sesión hablaremos de los aspectos semánticos de nuestro lenguaje. Los invito entonces a que realicen los ejercicios correspondientes y a que repasen nuevamente lo que hemos considerado hasta el momento. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.